Hola, bueno, mucho gusto en estar con ustedes. Estamos en el Congreso Iberoamericano de Salud Ambiental, el segundo Congreso Iberoamericano de Salud Ambiental, en el primer Congreso de Toxicología, de la Red de Toxicología de Latinoamérica y el Caribe, conmemorando los 25 años de creación de esta red. Y en esta oportunidad hemos querido dar un espacio a la temática de la gestión de productos químicos, un tema que permanentemente se está actualizando, y para ello invitamos a una profesional que es asesora de Naciones Unidas y que nos puede dar una visión de cuál es la situación actual, cuáles son los avances en materia de gestión de productos químicos. Vamos a presentar entonces a Sofía Lara-Schliesak. Ella es ingeniera química, es magíster en Ingeniería y Ciencias Humanitarias, es becaria Fulbright y del Ministerio de Educación hasta el año 2023. Ha trabajado como asesora técnica en el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible de la Nación de Argentina. Allí nos conocimos, allá hace varios años, con Sofía. Y ha trabajado como consultor en organismos internacionales para América Latina. Actualmente es asistente de formación del Instituto de las Naciones Unidas para la Formación Profesional y la Investigación, UNITAR, en el campo de la gestión de productos químicos y residuos. Sofía coordina proyectos relacionados con el Sistema Globalmente Armonizado de Clasificación y Etiquetado de Productos Químicos, implementación de convenios internacionales, de bifenilos policlorados, regulación sobre riesgos de sustancias químicas, plásticos y otros residuos y sustancias químicas de preocupación. La realidad es que Naciones Unidas viene marcando una agenda muy importante y ha sido de gran ayuda para todos nuestros países. Desde la década del 90, UNITAR ha permitido que los países hicieran sus perfiles nacionales de gestión de químicos, así que, digamos, toda la región tiene como una deuda especial, digamos, ¿no? Y un agradecimiento especial a este organismo. Así que me alegra que seas tú, digamos, ¿no?, Sofía, la que hoy nos esté mostrando estas nuevas eh, estas nuevas tendencias, ¿no?, en este tema que nos es tan caro. Vamos a escuchar, Gracias, digamos, Susana. la presentación de Sofía, entonces. Hola, bienvenidos, bienvenidas a esta presentación. ¿Qué tal? Mi nombre es Sofía Schlesak. Primero quería agradecer por la invitación a presentar en el evento tan importante de hoy. Gracias a CIPSA, a Retoxlac. Bueno, yo trabajo para el Instituto de Naciones Unidas para la Formación Profesional y la Investigación, que por las siglas es UNITAR en inglés. Quizás algunos conocen cursos o publicaciones, más adelante les voy a mostrar. Y lo que vengo a presentar hoy es información más relacionada al plano regulatorio de gestión a nivel internacional. Uno de los instrumentos recientemente ratificados, el Marco Mundial sobre Productos Químicos, que se conoce en inglés como GFC. Y después uno que quizás les resulte más familiar, el Sistema Globalmente Armonizado para clasificar y etiquetar productos químicos, que por sus siglas es SGA o GHS. Así que brevemente vamos a pasar ya a explicarles. Yo quería contarles un poco de qué se trata la organización para la que trabajo. Es una agencia de Naciones Unidas que se centra específicamente en desarrollar capacidades, en formar e investigar, y la audiencia objetivo a la que nos dedicamos cubre gobierno, ONG, sector privado, a la academia y al público en general. Nosotros trabajamos en temas diversos, siempre relacionados a la gestión de productos químicos y desechos, incluyendo mercurio, COPS, que son los famosos compuestos orgánicos persistentes,
acompañamos a los países en los procesos de ratificación de distintos convenios internacionales, eh, y generar sus planes de acción, como les dije también el SGA, que lo vamos a ver más adelante, y otros temas como emisiones y transferencias contaminantes, los registros, los REDSE, nanotecnología es un tema que también estamos trabajando, entre otros. Pero bueno, la presentación de hoy la acoté a unas temáticas en particular. Por un lado, les voy a introducir brevemente en eventos recientes que se han dado en la agenda regulatoria internacional. Después vamos a hablar un poco sobre el marco mundial, este nuevo GFC, vamos a hacer el link con el SGA a través de una meta clave que es sobre transparencia y acceso a información, que es la idea y donde existe hoy en día el mayor empuje, tanto para la industria como para gobiernos. Bueno, me imagino que en el contexto de estos eventos que se están dando, debe haber muchos perfiles más técnicos, más cerca del día a día, del trabajo en campo, trabajo en laboratorio, trabajo en hospitales, en clínicas, en centros de salud, y muchos por ahí están más desconectados con la situación a escala global en cuanto a la legislación, y quizás preguntarse por qué, ¿no? ¿Por qué esta presentación y cómo podemos encontrar esos links y esa utilidad? Yo entiendo también que, como verán, el lenguaje de los instrumentos que presentamos a veces parece estar bastante desconectado el día a día, pero bueno, por esa razón es que justamente tenemos que generar más de estos espacios en donde gestión y política se relacionan más con ciencia, con trabajo en campo, para que trabajemos en conjunto, para que podamos bajar a tierra el lenguaje que a veces resulta bastante abstracto, y que bueno, también se puedan identificar oportunidades y desafíos que es necesario que los reguladores conozcan, para poder realizar regulaciones más efectivas y que cubran esos vacíos que hay que cubrir. Y como puntapié, me parecía interesante traer algunos datos claves, que estos son datos que también aparecen en el material de diseminación que generó el GFC, este nuevo marco mundial. En primer lugar, estamos hablando de un aumento de crecimiento a nivel global de lo que es producción y utilización de productos químicos, entonces esta tendencia en aumento, aquí está retratada las cifras a las que se refiere, es la cantidad de dinero que mueve esta industria, que se espera que se duplique a 2030, como ven, 5 billones de dólares en 2017, es una industria muy fuerte a nivel internacional, y justamente por el tipo de modelo de consumo, de producción al cual está apuntando el mundo, se espera que crezca. Entonces esto nos tiene que dar de alguna manera iniciativa para tomar acción. En segundo lugar, también recordar que si bien se generó mucha nueva información en las últimas décadas, la tecnología cada vez más permite eh, utilizar de manera eficiente los recursos para acceder a los datos, a los datos y a las medidas de gestión. La contaminación sigue siendo responsable de muertes, esto viene de una publicación de The Lancet, seguramente otras presentaciones han abordado de alguna manera estos datos. Eh, Se estiman que aproximadamente 9 millones de muertes se producen por año en función de la contaminación. Y esto también es una tendencia que va en crecimiento. Y en tercer lugar, ya más en el plano de la salud ocupacional, también hay un reporte de la Organización Internacional del Trabajo que refiere a las muertes de los trabajadores e indica que 1 millón de muertes se producen por año debido a la exposición de sustancias químicas peligrosas. Y para pensarlo con un número que impacta aún más, esto quiere decir un trabajador cada 30 segundos. Así que de alguna manera estos datos claves le dicen a la comunidad internacional que hay que tomar medidas urgentes, hay que priorizar este sector, que si bien se vuelven las conversaciones a veces muy técnicas y complicadas, eh, hay que buscar una salida. Y bueno, en primer lugar, este tipo de actores
obviamente trabajan en pos de generar normativa internacional y nacional. Por eso yo les quería comentar un poco qué es lo que se está dando en estos últimos tiempos en el plano de la agenda. Si bien van a ver que existen otros marcos de negociaciones, no solo en el plano de los químicos y desechos, sino también a nivel de la protección ambiental y de la salud, se están dando otras conversaciones. Yo les traje estas tres, que son quizás las más recientes y por lo menos nuestra área son las que más se está siguiendo. Una, bueno, es la que voy a explicar hoy, el marco mundial, que se acompañó con una declaración. Esto se dio en Bonn el año pasado, también junto con 12 resoluciones. Y esto ya, las negociaciones han terminado, esto ya se ha adoptado. Y es, para los que por ahí de alguna manera siguen la agenda, es la continuación del enfoque estratégico, que se conocía por sus siglas en inglés como SAICOM. Este es el post-2020 que se demoró un poco en negociarse, pero bueno, que finalmente se firmó. Vamos a ver algunos detalles en mi presentación más adelante. Por otro lado, tenemos el grupo científico normativo mundial, quizás el que sigue la agenda lo conoce por sus siglas en inglés, SPP, Science to Policy Panel. La idea es un poco replicar lo que se da en el marco del cambio climático, tener un grupo consultivo de vinculación en ciencia política para poder tomar decisiones de una manera sustentada con datos, ¿no? Y estas son conversaciones que se están dando eh, también en base a una resolución de la Asamblea de Naciones Unidas, así que tiene un carácter bastante sólido. Esto se tiene que dar pronto. Las negociaciones siguen abiertas, si bien se esperaba que en junio de este año se den por culminadas, pero bueno, están pronto a cerrar un documento una negociación que dé por creado este grupo. Siempre, como digo, enfocado en productos químicos, desechos y prevención de la contaminación, que es en el marco en el que se centra mi charla. Y después, por último, tenemos un poco más específico sobre contaminación por plásticos, un instrumento internacional que se está negociando actualmente. La última negociación se dio en abril y se espera que en noviembre de este año, en el encuentro número 5, ya se dé por finalizada la negociación con un instrumento ya acordado. Obviamente, bueno, hay idas y vueltas, pero van a escuchar más sobre este instrumento en la siguiente presentación de esta sesión con Gariné, que les va a contar algunos aspectos tanto regulatorios como técnicos que se están discutiendo. Y bueno, como comentaba, hay otros marcos de conversación y de decisión, como por ejemplo la Asamblea de Naciones Unidas, se dio el sexto encuentro este año, y los convenios de Basilea, de Rotterdam, de Estocolmo, de Minamata, que hace décadas que vienen vigentes y bueno, se dan las conferencias de las partes de manera recurrente. Vamos a tener la famosa triple COP de Basilea, Rotterdam y Estocolmo el año que viene. Si están interesados en seguir esta agenda, por un lado les dejo aquí a la izquierda, digamos, los websites tanto del Marco Mundial, de este famoso GFC, como de las negociaciones por plásticos. Ahí se van a poder enterar de los documentos oficiales, eh, intercambios y los eventos. Y las dos páginas web de la derecha son páginas web de organismos independientes que van siguiendo en general los eventos y yo los utilizo bastante seguido como referencia para estar actualizada en las conversaciones y también reportes de eventos a los que no se puede ir. Ahora sí, pasando más de lleno a uno de los instrumentos que quería presentarles. El título completo del Marco Mundial es Por un planeta libre de los daños derivados de los productos químicos y desechos. Algunos aspectos claves de este instrumento es, en primer lugar, intenta abarcar el ciclo de vida, no solo la producción, los productos, sino también los desechos. En algunos aspectos queda un poco abstracto, pero como todo instrumento, para que se determine, se termine acordando, comienzan así, después año a año se van haciendo más específicas sus provisiones y
Lo que se espera es que en el año que viene ya se trabaje más de lleno de cara a la implementación. Entonces, algunos aspectos que quedaron como muy abstractos, muy amplios, de a poco se van a ir profundizando. Obviamente esto tiene en cuenta otros instrumentos, como dije, por ejemplo, los que mencioné, los convenios internacionales que ya existen y los nuevos, posiblemente el de plásticos. Y algo que es fundamental, que también lo tuvo SAICOM, es que este tiene naturaleza multisectorial. Entonces, tanto gobiernos como industrias, como las organizaciones de la sociedad civil, tienen una voz, tienen un voto en las decisiones de este acuerdo, a diferencia de otros acuerdos que son de carácter vinculante. Y en donde los países tienen otro rol, mientras que otras organizaciones tienen un rol de observadores. Por otro lado, tenemos que el marco mundial se estructura en 5 objetivos estratégicos. Uno trata de marcos jurídicos, mecanismos institucionales y capacidad, otro de compartir conocimiento, datos, información y generarlos. Otro se centra más en cuestiones de interés. También se promueve la generación de alternativas más seguras y soluciones innovadoras y sostenibles, y la movilización de recursos, creación de asociaciones de cooperación, creación de capacidad e integración. Esto lo digo rapidito. Después, por otro lado, tenemos 28 metas a 2030, a 2035. Hoy no las voy a repasar a todas, pero sí les quería presentar las metas que por ahí me parecían más relevantes en el marco de este encuentro. Tenemos una, por ejemplo, para 2030 que habla de reforzar las capacidades en los centros de toxicología. Tenemos otras metas, ya las ve, que son más relacionadas al conocimiento, los datos, para poner a disposición del público información sobre las propiedades y que sea información fiable. Estos dos metas son a 2035 a 2030. Por otro lado, tenemos metas relacionadas a directrices estandarizadas y establecer prácticas para desarrollar evaluaciones de riesgo y poder gestionar productos químicos y desechos. Y después tenemos la última meta que me pareció adecuado copiar sobre la implementación del SGA, que es el otro instrumento que quería presentarles. Así que bueno, esto brevemente es el marco mundial de los productos químicos. Los invito después a rever las metas, estas 28 metas, algunas con objetivos a 2030, otras con objetivos a 2035, que de alguna manera tocan a algunos sectores claves. También hay metas relacionadas, por ejemplo, a la gestión de productos para el sector agrícola y entre otras que tienen que ver con determinados áreas de la utilización de productos químicos. Vamos a pasar entonces ya con el SGA, que es otro instrumento. Este instrumento viene, eh, estamos ya en su 10ª edición y se renueva cada 2 años. Es un instrumento que nace porque los países habían notado esta falta de armonización en cuanto a la clasificación de la peligrosidad de las sustancias químicas. Y entonces es, de alguna manera, si bien no es vinculante, es un esfuerzo por centralizar y por armonizar los procesos de clasificación. Van a ver que este famoso libro Púrpura, como se muestra en la imagen a la izquierda, contiene información muy técnica. Es un libro que consta de varias secciones y anexos, en donde se presentan los procesos de clasificación y la clasificación armonizada, para después llegar a elementos básicos de comunicación, como el que muestro en pantalla. Seguramente conozcan los pictogramas, estos pictogramas que se incluyen en etiquetas y en las famosas fichas de seguridad o SDS, como lo indica la sigla en inglés. Y también se encuentran armonizados estos elementos, que es justamente el objetivo del SGA. Ahora voy a meterme más de lleno con sus objetivos. Y finalmente, la idea global es que los usuarios, los trabajadores, la audiencia objetivo puedan hacer un uso seguro de las sustancias por conocer esta información. Esta información esté armonizada no es menor, porque eso ayuda al entendimiento, a la comprensibilidad de la información que se quiere comunicar.
Mientras que si los países adoptan distintos mecanismos, entendemos que cada vez más hay comercio internacional y sería muy confuso para distintos usuarios y trabajadores recibir distinta, distinto etiquetado, distinta información. Obviamente, ahora les voy a mostrar cómo viene el estado de implementación, falta mucho por hacer, pero bueno, este es el paso que se está queriendo dar. Entonces, como dije, el objetivo es proporcionar un sistema comprensible para la comunicación de peligros. Recuerden que acá estamos hablando de peligros, no riesgos, con la idea de proteger la salud humana y el medio ambiente, que este sea un marco para países que no tengan un sistema existente. No todos los países tienen algo marchando y generar un nuevo marco requeriría muchos recursos, por lo tanto este se vuelve un instrumento esencial para aquellos países con bajos recursos. La idea también es reducir la necesidad de probar y evaluar productos químicos, porque con clasificaciones armonizadas eh, sería posible compartir esta información y no tener que una y otra vez analizar la peligrosidad de una sustancia. Y de alguna manera esto también permite facilitar el comercio de productos químicos si estamos hablando de que verdaderamente hay un proceso armonizado de clasificación. La audiencia clave depende a lo que nos estemos refiriendo para el SGA. Si hablamos de la parte de clasificación, los gobiernos obviamente necesitan de estos procesos para poder redactar sus leyes y poder utilizar la clasificación armonizada para otros instrumentos. Por ejemplo, muchos lo están utilizando para desarrollar sus inventarios de productos químicos, de sustancias químicas o sus registros para poder identificar qué sustancias priorizar para ya pasar a un control un poco más estricto como es el registro. Y a la industria también le sirve estos mecanismos para poder realizar la autoclasificación de los productos que comercializan. Por otro lado, los elementos de comunicación, que son las etiquetas y las fichas de seguridad, sirven en el lugar de trabajo, sirven para los consumidores, personal de emergencia y de transporte. Y el alcance de este sistema es a todos los productos químicos, en todas las etapas de vida, y tiene algunas excepciones, pero en general aborda a todos. La implementación todavía está andando, falta mucho por hacer. A diciembre de 2023 recién había 73 países con algún tipo de implementación, pero bueno, como lo reconoce el GFC, este marco mundial, queda mucho trabajo por delante. Por eso, UNITAR, nosotros tenemos cursos, guías, participamos de grupos de trabajo. Ahí dejo links para que se pongan al día con el material que tenemos disponible y cualquier cosa también me pueden escribir. Bueno, rápidamente yo les quería compartir algunos recursos que tenemos en UNITAR, pero que tienen otras organizaciones. Lo voy a dejar en la presentación para que tengan acceso a ellos. Y bueno, finalmente les dejo algunas preguntas para que puedan reflexionar en el espacio de preguntas del final. ¿Conocían estos instrumentos que presenté? ¿Cuáles creen que son los canales más efectivos para colaborar? Si es que no conocían, ¿por qué creen que no llega esta información a todos los sectores? ¿En qué aspectos se debería enfocar la comunidad internacional? ¿Y la implementación del nuevo marco del test GFC? ¿Cuáles creen que son las dificultades para poder implementar el SGA? Y con esto, agradecerles por el espacio. Dejo mis contactos, al final también dejo el mail institucional y bueno, nos encontramos al final de esta sesión. Gracias. Bueno, muchísimas gracias, Sofía. Bueno, como ella nos dijo, está, y como ya la vimos, está acá presente, así que todas las preguntas que quieran vehiculizar a través del chat de la plataforma de transmisión, se las haremos llegar. Bueno, la traemos a Sofía para que presente a Gariné. Muchas gracias, Susana, y gracias a todos los que nos están viendo. A continuación, entonces, vamos a escuchar la presentación de Gariné Gergerian. Ella es ingeniera química, tiene una maestría en ingeniería ambiental.
Trabaja actualmente como consultora ambiental para el Ministerio de Ambiente de Uruguay desde el año 2020. Ella, entre otros eventos, participa en la elaboración del Plan Nacional de Gestión de Residuos y en la Estrategia Nacional de Economía Circular. Y desde finales del año 2022 forma parte de la delegación de Uruguay en el proceso de negociación para la firma de un instrumento jurídicamente vinculante para acabar con la contaminación por plástico, que es el instrumento que le comentaba en la presentación anterior. Así que con esto podemos dar lugar a su presentación y hacer una salvedad de que no vamos a poder contar con la presencia de Gariné, pero ella al final deja sus datos y además yo me quedo para responder alguna duda que surja de su presentación. Gracias. Bueno, buenas tardes, buenos días a todos y todas. Mi nombre es Garinés, trabajo como consultora en el Ministerio de Ambiente y antes que nada quería agradecerles por esta invitación. Me pidieron que hablara un poco sobre el proceso de negociación de este instrumento internacional jurídicamente para terminar con la contaminación por plásticos, haciendo foco específicamente en la parte de químicos de preocupación y productos plásticos problemáticos y evitables. Sin embargo, me parecía importante que antes de entrar en esos dos temas específicos, era bueno, importante poder ver el tema de todo el proceso y cómo ha venido siendo este proceso de negociación. Entonces, un poco la idea es contarles muy brevemente, primero, bueno, cómo fue que se inició todo esto, las diferentes sesiones que hubo hasta ahora, que fueron 4, el trabajo interseccional que ha habido y bueno, y después ya entrar un poco más en el estado actual de las negociaciones y bueno, haciendo foco justamente en la parte de químicos de preocupación y productos plásticos problemáticos y bueno, también como Ministerio de Ambiente de Uruguay nos parecía importante hacer como unas consideraciones finales bueno, de los puntos claves para Uruguay. Entonces, sin más, yendo a cómo empezó todo esto, bueno, la mayoría ya debe saber, en marzo del 2022 se aprobó una resolución, la 5/14, en la Asamblea General de Naciones Unidas, en donde se acordó, bueno, ponerle fin a la contaminación por plásticos a través de un instrumento internacional jurídicamente vinculante. Lo importante o los puntos claves que tienen esta resolución son varios. Primero, bueno, reconoce los elevados niveles de contaminación por plásticos, incluye el problema de los microplásticos también. También habla de la importancia que esta contaminación está teniendo en el medio marino. También acepta la importancia que tiene el plástico hoy en día en la sociedad, pero también reconoce la importante contribución de los trabajadores informales en este sector y los cooperativizados en la parte de la recolección, la clasificación y el reciclaje. Y bueno, se solicita al PENUMA convocar un comité internacional de negociación que la idea es que funcionara desde finales o desde el segundo semestre del 2022 a finales de este 2024. Y fue así que sobre finales de noviembre del 2022 fue la primera sesión en Uruguay, en Punta del Este específicamente, en donde en esa sesión se trataron aspectos más generales, como la estructura que iba a tener el instrumento, posibles elementos a incluir, y se le encomendó a la Secretaría elaborar un instrumento para la segunda sesión de los posibles elementos que podían incluirse en el instrumento. Fue así que llegamos a la segunda sesión, que fue en París, en Francia, ya en 2023, a finales de mayo, teniendo ya trabajando sobre un documento que había preparado la Secretaría que tenía las posibles opciones
de los elementos que podía incluir este instrumento. Y acá, bueno, es por primera vez que dentro de las obligaciones básicas y medidas de control y enfoques voluntarios que incluye este documento, es que se menciona la parte de químicos y de los productos plásticos problemáticos y evitables. Este documento tiene además, como pueden ver, otras partes como el objetivo, los medios de implementación, la parte de sensibilización y educación, y bueno, es un documento bastante extenso, pero era un puntapié inicial para empezar. Este documento se construyó en base a las contribuciones de los diferentes Estados miembros y también de las partes interesadas, los stakeholders que también enviaron sus contribuciones. Entonces, durante esa segunda sesión, sobre lo que se estuvo discutiendo fueron los aspectos reglamentarios y formales que habían quedado pendientes de la primera sesión, y bueno, y ahí después ya se entró en un análisis de los posibles elementos a incluir en el instrumento a través de grupos de contacto o dos grupos de trabajo. Entonces, en esos grupos de contacto se dividieron el documento este que había preparado en la Secretaría, se dividieron en dos grupos para poder abordarlos separadamente y en paralelo. A su vez, la idea era que se trabajara sobre un mandato para un trabajo interseccional y, bueno, se le solicitó a la Presidencia la elaboración de un primer borrador, un zero draft, de este proyecto de acuerdo internacional. Con todo esto es que llegamos a la tercera sesión, que fue en noviembre del año pasado, en Nairobi, en Kenia, y acá ya contábamos con un primer borrador del instrumento. Bueno, yo acá les pongo los links, esta presentación después se va a compartir y van a poder acceder. Y bueno, se cuenta con ese primer borrador y también la modalidad de trabajo fue en diferentes grupos de trabajo, bueno, que esta vez fueron 3 grupos de contacto, que el detalle está acá. El primer grupo estuvo trabajando sobre la parte del objetivo y sobre la parte de polímeros, plásticos primarios, sustancias químicas y polímeros, productos plásticos problemáticos y evitables, diseño, sustitutos, responsabilidad extendida del productor, gestión de residuos, etcétera. Era la verdad que ese grupo de contacto tenía bastante contenido para discutir. Yo en particular yo estuve en ese grupo. Después el segundo grupo era la parte de financiación, capacitación, transferencia tecnológica, la parte de los planes nacionales de aplicación, la evaluación, el seguimiento, monitoreo, y un tercer grupo de contacto que bueno, que tenía el alcance, definiciones, arreglos institucionales, y también se iba a discutir la parte de el trabajo interseccional entre, bueno, justamente para aprovechar el periodo entre sesiones. Como resultados de esta tercera sesión, bueno, se llegaron a unos textos como fusionados que incluyen la versión de todos los Estados miembros, sobre lo cual iba a ser el punto de partida para las negociaciones en la sesión número 4. En el grupo de contacto 3 se llegó también a un documento. Sin embargo, lamentablemente no se llegó a un consenso sobre el trabajo interseccional, y entre las sesiones 3 y 4 no hubo trabajo interseccional. Entonces, para la INC 4 íbamos a contar con este borrador 0 revisado. Entonces, bueno, la cuarta sesión fue este año en Ottawa, Canadá, y nuevamente teníamos un texto sobre el cual trabajar, para lo cual se
se dividió ese texto, vamos a decir, en dos grupos de contacto para abordar los diferentes puntos, y en el grupo de contacto 1, subgrupo 1-2, iba a estar toda la parte de productos químicos y polímeros de preocupación, productos plásticos problemáticos y evitables, diseño, sustitutos, gestión de residuos, en particular solo la parte de los aparejos de pesca. Después la otra parte de gestión de residuos iba a estar en el grupo 1-3. Y bueno, los resultados de esta cuarta sesión fueron varios. Primero, hubo un acuerdo en la conformación del grupo legal de redacción, en inglés el Open-Ended Legal Drafting Group. Este es un grupo que se arma para que una vez que el texto esté aprobado, este grupo revisa para que no hayan inconsistencias legales. Hay un acuerdo, por suerte, para un trabajo interseccional en la parte de medios de implementación. También hay acuerdo para llevar adelante un trabajo interseccional sobre la parte de químicos de preocupación, productos plásticos de preocupación y diseño de productos con foco en la reciclabilidad y reusabilidad de los productos plásticos. Y se cuenta con un texto recortado del borrador de texto revisado. Es medio largo, pero es así, es un proceso que empezó con un borrador cero, que se revisó y que ese a su vez sobre este también se trabajó. Bueno, los textos recortados están también disponibles y ahí les dejo el link. Como decía, en esta INC 4 se llegó a un acuerdo de trabajar entre la sesión 4 y la 5 en dos puntos, que era la parte de medios de implementación y financiamiento y la parte de químicos y productos. Entonces, bueno, acá, como decía, se establecieron estos dos grupos. Uno era con el objetivo de identificar y analizar criterios y enfoques no basados en criterios con respecto a la parte de productos plásticos y sustancias químicas de interés en los productos plásticos y el diseño de productos, centrándose en lo que es la parte de reciclabilidad y reutilización de los productos plásticos. Después, un segundo grupo tenía el objetivo de elaborar un análisis de las posibles fuentes y medios que podrían movilizarse para la aplicación de los objetivos del instrumento, incluidas las opciones para el establecimiento de un mecanismo financiero, la alineación de los flujos financieros y la catalización de la financiación. Como culminación del trabajo de los grupos, bueno, se generó un intercambio entre los expertos designados por los países en cada temática y algo importante que, si bien ya se venía un poco visualizando en las sesiones anteriores, pero que también, digamos, en este trabajo interseccional se pudo hacer visible, son la identificación de puntos de convergencia y divergencia entre los diferentes países o los diferentes delegados, ¿no? Entonces, un poco yendo ahora a la parte concreta y dónde estamos hoy, es importante mencionar que, bueno, que existen dos grandes grupos de países con visiones bastante contrapuestas, por así decirlo, en tema de ambición y el alcance que el instrumento debería incluir. Por un lado, se encuentran los países con una alta ambición, entre los cuales obviamente Uruguay se encuentra y forma parte de la High Ambition Coalition. Por otro lado, se encuentran los países que apuntan a que el tratado o el instrumento abarque principalmente la gestión de los residuos plásticos y no las etapas anteriores, como la parte de disminuir la producción de polímeros plásticos primarios o la parte de regular los químicos de preocupación incluidos en los productos. Entonces, ese es como los dos grandes grupos, por así decirlo, que existen.
Después, un poco para comentar convergencias y divergencias, existen países que plantean la necesidad de la aplicación de medidas globales versus los otros países que plantean la aplicación de medidas que sean solamente de acuerdo con las circunstancias nacionales. Después, obviamente, en el medio existe como una variabilidad de una combinación de los dos extremos. De la mano a esto viene el tema de medidas obligatorias versus medidas voluntarias. Nosotros, en el caso particular de Uruguay, siempre insistimos que es importante establecer medidas globales y que sean obligatorias, obviamente siempre eh, en conjunto también con las medidas nacionales que cada país pueda tomar, pero es importante que haya medidas globales y obligatorias, porque bueno, como hicimos notar al principio, la contaminación por plásticos es un tema que va más allá de fronteras y que hay que abordarlo de forma global, entendemos nosotros. En cuanto a la parte de químicos de preocupación en particular, también hay una división importante entre quienes piensan que hay que abordarlos sobre los acuerdos multilaterales ya existentes, el convenio de Estocolmo, el convenio de Rotterdam, Basilea, etcétera, versus quienes entendemos que este instrumento también debería abordar los químicos contenidos en los plásticos, ya que de acuerdo hay estudios, en particular ahí nombro uno, el State of the Science on Plastics Chemicals, menciona que cerca del 94% de los químicos de preocupación no están abordados por otras regulaciones internacionales, no están abarcados. Entonces, es importante en este instrumento incluirlos. Sí, también otra cosa que es importante, evitar la duplicación con otros acuerdos multilaterales ya existentes. Una cosa importante es el tema de la transparencia y divulgación de la información, del contenido de los químicos en las sustancias, y ahí también un debate que se generó es el tema de, bueno, sí, pero teniendo en cuenta los temas de propiedad intelectual, y después también las dos posturas que hay respecto a químicos de preocupación es establecer criterios basados en el peligro para la identificación y lista de productos químicos, y luego una evaluación de la gestión de riesgos para decidir las medidas. En general, en esto se puede decir que hay bastante consenso, a diferencia capaz de los otros puntos. Y después, por último, respecto a la parte de plásticos problemáticos, hay también como dos posturas. Por un lado, a aquellos que dicen que bueno, los plásticos son problemáticos dependiendo de las circunstancias de cada país, que tal vez en un país existe la posibilidad de reciclaje y en otro no. Nosotros entendemos que hay productos que son problemáticos independientemente de las circunstancias nacionales, pero que para ello es necesario realizar un análisis de ciclo de vida de los productos y no basar los criterios en la jerarquía de gestión de residuos, ¿sí? Entonces, si lo presentamos como un mapa conceptual sobre la situación actual de las negociaciones, como decía, tanto en la INC4 como en el trabajo interseccional, si bien no se llegó a un acuerdo o a un texto acordado en ningún punto, existen algunos puntos que tienen mayor convergencia y divergencia que otros. Por ejemplo, un tema crítico es el alcance sobre el cual no ha habido acuerdo
e incluso si se mantuviera algunas de las exclusiones que se propone en el último texto que está disponible, el tratado perdería el sentido en sí mismo, ¿sí? Después, entonces, bueno, es un tema sobre el cual no ha habido acuerdo. Otros puntos sobre los cuales tampoco hay acuerdo es justamente la parte de la disminución de la producción de polímeros plásticos primarios y los polímeros de preocupación, ¿sí? Después, yendo al otro extremo, puntos sobre los cuales sí puede haber un acuerdo, puede haber un consenso de una forma más sencilla, por así llamarlo, es sobre la parte de gestión de residuos, la transición justa, la parte de diseño de los productos con foco en reusabilidad y reciclabilidad y la parte de transparencia. Estos 4 puntos, entiendo yo, son los que menos, no sé si llamarlo conflicto, pero de cierta forma menos debate han suscitado. Y bueno, y los puntos que están en discusión son la parte de mecanismo financiero, por ejemplo, decir un fondo nuevo o GEF, la parte de químicos de preocupación y la parte de plásticos problemáticos y evitables, incluidos los de un solo uso, son puntos sobre los cuales se está discutiendo, no hay consenso aún, pero no son tan drásticas, no se ha dicho tan drásticamente sí o no, a diferencia de la parte por ejemplo, de la producción de polímeros plásticos primarios, ¿no? Entonces, por último, eh, y como para ir cerrando, me gustaría como que remarcar algunas consideraciones finales que son clave para Uruguay. Y bueno, como saben, se viene la quinta y última sesión de negociación y para nosotros es importante cerrar esta etapa y lograr un acuerdo global, pero que no se enfoque solamente en la gestión de residuos. Queremos que sea un acuerdo sólido que fortalezca las acciones conjuntas de todos los países para avanzar hacia un modelo de producción y consumo sostenible, ¿sí? Este acuerdo, bueno, luego permitirá establecer las bases necesarias para enfrentar los desafíos ambientales actuales y garantizar un uso responsable de los plásticos a nivel mundial también a futuro. Es importante que este acuerdo, este tratado, tenga la flexibilidad para seguir construyendo el camino. Es crucial que el acuerdo contemple un marco claro de trabajo que permita seguir avanzando y que marque una hoja de ruta para las futuras conferencias de las partes, en donde se irá ajustando, agregando y bueno, y que siga siendo un proceso constructivo y alineado a objetivos a largo plazo. También es importante que haya medidas integrales a lo largo de toda la cadena de valor del plástico. Como yo ya mencioné varias veces, para nosotros es importante que este acuerdo no solo se enfoque en la gestión de residuos, sino que abarque toda la cadena del valor del plástico. Es esencial avanzar hacia un enfoque integral que considere toda la cadena de valor, desde la producción hasta su disposición final. Solo con ese enfoque amplio vamos a poder abordar de manera efectiva los impactos ambientales y a la salud y bueno, y fomentar un cambio sistémico. Y por último, hay 2 puntos que nos parecen clave también, y es el tema de la transición justa y enfoque en los aspectos sociales. Es vital que se aborden también los aspectos sociales, garantizando una transición justa. Muchos de los trabajadores hoy en día que trabajan en el sector de clasificación lo hacen en condiciones muy vulnerables. Entonces, esto implica crear un modelo que proteja a los trabajadores y a las comunidades afectadas
promoviendo un desarrollo inclusivo y equitativo que asegure que nadie quede atrás en la transición hacia una economía circular. Y por último, hacemos un llamado a las empresas para acelerar la implementación de prácticas responsables, ya sea desde los productores de resinas y productos plásticos hasta los fabricantes de productos envasados en plástico, para que aceleren sus esfuerzos hacia una producción responsable. Esto incluye la implementación de sistemas de recuperación que sean eficientes, como por ejemplo el sistema de depósito, devolución y reembolso para envases de bebidas, por ejemplo, y asegurar que el reciclaje del material sea efectivo y seguro y trazable, contribuyendo así hacia la sostenibilidad global. Bueno, esto era un poco lo que yo quería comentarles. Lamentablemente no voy a poder estar para la sección de preguntas, pero bueno, les dejo mi contacto y si tienen alguna consulta, no duden en enviarme un mail, estoy a la orden. Bueno, yo estuve participando, una cosa que me olvidé comentar, estuve participando en todas las sesiones de negociación, inclusive en el trabajo interseccional. Así que bueno, digamos que he tenido una participación bastante activa durante el proceso de negociación, por eso tal vez también pude detallar con un poco más de detalle, eh, valga la redundancia, cómo han venido siendo las negociaciones y los puntos de convergencia y divergencia. Así que bueno, esto fue todo. Espero que un poco cumpla con las expectativas de lo que esperaban que hoy estuviera presentando y como les dije, les comparto luego la presentación y estoy a la orden para poder responder todas sus preguntas. Bueno, muchas gracias. Bueno, muy interesante. Le agradecemos a Gariné, aunque no la tengamos aquí eh, presente, ¿no? Sofía, ¿alguna reflexión, algún comentario? A mí se me ocurre, digamos, que deberíamos como plantear qué cambia, ¿no? Qué cambia en los países, qué cambia en la vida de la gente con la implementación de estos convenios, ¿no? Primero con la llegada a buen fruto de que los convenios cierren, bueno, vos hablaste de algunos que ya están en marcha, pero bueno, específicamente con este de plásticos todavía hay un recorrido, digamos, pero bueno, ¿qué cambia y cuál es el rol de de los profesionales que estamos así, digamos, ¿no? Vinculados al tema de la seguridad química, de la toxicología, que somos docentes, que tenemos, digamos, llegada en instancias de capacitación, digamos, ¿qué deberíamos transmitir de todo esto? Gracias, Susana. Bueno, me parece una pregunta excelente porque abre muchísimos caminos. Voy a empezar por el por qué es importante generar iniciativas globales. Cada país tiene una situación particular, ¿no? Y sobre todo en sustancias químicas, cuando los recursos técnicos, los recursos de información a veces resultan escasos porque se atienden prioridades, otras prioridades, ¿no? Distintas, resulta que terminan los países corriendo detrás de prioridades que algunos países con capacidades que vienen de hace décadas implementadas ya descubrieron. Pasa mucho con temas químicos, en donde tenemos regulación, por ejemplo, la Comunidad Europea de hace décadas, muy consolidada, en donde cuentan con cientos de profesionales detrás de un registro de sustancias. Aún así siguen teniendo problemas, pero de alguna manera esa data que recolectan, esa información,
que después de alguna manera llega al resto del mundo, permite que esos países que hoy en día no tienen esa capacidad instalada, por lo menos sepan que hay una alerta en cuanto a un grupo de sustancias químicas, una sustancia química principal. Y volviendo para atrás, recordemos que estamos en un mundo globalizado, en donde el comercio de sustancias químicas existe y llega de muchos países. Si empezamos a ver que no todos los países tienen la misma rigurosidad en su reglamentación, de alguna manera las reglas del juego son distintas para algunos y para otros, ¿no? Y terminamos viendo productos con una etiqueta en un idioma que no entendemos. Entonces, ahí sí viene también, creo que toca de cerca, me imagino a toxicólogos o gente que está en unidades sanitarias, lo difícil que es traquear, ¿no? De dónde viene esa intoxicación o de alguna manera transmitir información, de capacitar a la gente en el uso de las sustancias químicas. Eh, Todo esto por la falta o la escasez o las limitaciones en cuanto al control de los productos que nos llegan a los hogares o de los cuales no podemos tomar una decisión porque se encuentran de repente en el ámbito profesional. Entonces, de alguna manera, los instrumentos nacen con la idea de asegurar reglas de juego justas e equitativas para los países, teniendo altos o escasos recursos. Por eso, cuando se genera un nuevo convenio, también se generan fuentes de financiamiento, ¿no? Por ejemplo, como explicó Gariné, uno de los principales temas a tratar en el acuerdo de plásticos, que también el acuerdo que yo presenté, el GFC, justamente ahora, el 1 de octubre, se abre la convocatoria para que los países puedan aplicar a financiamiento para consolidar sus marcos de gestión de productos químicos. Entonces, junto con un convenio vienen también recursos para que los países consoliden sus marcos institucionales, es decir, sus ministerios, consoliden no solo los ministerios, sino otros sectores también, la academia, el sector educacional. Eh, para que genere normativa y obviamente que no sea solo normativa, porque eso también es otra cuestión. A veces tenemos demasiadas leyes, pero poca capacidad para para regular, para controlarlas, ¿no? Que se cumplan. Ese es un punto que no debe olvidarse, pero bueno, en general muchos países estamos en la etapa cero, que es empezar redactando algo. Claro. Eh, de verdad es que puedo seguir hablando muchísimo más, pero espero, vos decime, Susana, si querés que indaguemos en detalle sobre otro tema. Nos quedan 2 minutos, digamos, así que a mí me parece que se presentaron recursos muy valiosos que están disponibles. Digamos, UNITAR es digamos, es el área de Naciones Unidas dedicada a la capacitación, al entrenamiento, ¿no? Digamos, es la que baja de alguna manera estos temas digamos, que no son muy accesibles ni siquiera para los profesionales que estamos en estas áreas, porque estamos hablando de diálogos políticos, digamos, de alta envergadura, y me parece que, bueno, lo que se necesita es precisamente bajarlos a lo que diariamente nosotros podemos transmitir. Entonces, yo solamente dejaría este mensaje, ¿no? Digamos que aprovechando que esto queda grabado y está disponible ahora en el canal de YouTube de CIPSA, volvamos para atrás a mirar digamos, estos recursos, ¿no? que están disponibles, que son cursos de autoaprendizaje, que son folletos, digamos, que son digamos, herramientas para utilizarlas en las clases, en las capacitaciones, en los entrenamientos que damos. Creo que esto permite ganar confianza también en el manejo de los productos químicos, sabiendo que, bueno, que hay gente que está atrás de que cada vez sea más seguro, ¿no? Sí, como mensaje final, para que no quede que esto funciona de una manera unidireccional, nosotros también, a pesar de ser Naciones Unidas, nos retroalimentamos de todo el trabajo que actores como ustedes hacen. Por eso yo celebro que existan estos congresos, que nos inviten y también nosotros poder invitarlos a ustedes, porque si los distintos sectores no interaccionan como dije en el comienzo de la presentación, es muy difícil que todos lleguemos a enterarnos y armar algo que sea sólido, robusto y basado en datos.
Así que muchísimas gracias por la invitación y bueno, sigo celebrando que se den más de estos encuentros. Bueno, muchas gracias, Sofía. Muchas gracias a todo el equipo de transmisión que hace posible que hagamos también estas instancias. Adiós.